Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana estaremos en el capítulo 16 de Marcos y estaremos en los versículos del 9 al 13 en este mensaje que es la segunda parte de ese mensaje que iniciamos el domingo pasado, Jesús resucitado. Veremos qué sigue en la narrativa de la resurrección de Jesús. Dice así la palabra del Señor, Marcos 16, versículos del 9 hasta el 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Padre, por este tiempo que podemos tener reunidos en tu nombre para escuchar la verdad de tu palabra. Señor mío, vemos en estos pasajes esa incredulidad y esa ceguera ante la realidad de tu resurrección, ante la realidad de que Jesucristo está vivo. Señor, pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo no seamos ciegos e incrédulos a esta verdad, que es la verdad absoluta que lo trasciende todo. Que Jesús está vivo hoy, que servimos, honramos, alabamos, predicamos, anunciamos al Rey que está vivo. Señor mío, ayúdanos a responder en obediencia a tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A manera de introducción, esta mañana quisiera empezar señalando algo que es necesario. Y es que los versículos que acabamos de leer y los subsecuentes versículos hasta el versículo 20 de Marcos 16 son conocidos como el final largo de Marcos. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, se le da el título o se les conoce como el final largo de Marcos para distinguirlos del final corto de Marcos. Esto es hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8 del capítulo 16, de nuevo, eso se conoce como el final corto de Marcos. Versículos del 9 hasta el 20 del capítulo 16 se conocen como el final largo de Marcos. Y obviamente, diciendo esto de esa manera, no nos explica mucho. Y esa es parte de mi introducción en esta mañana. Hermanos, en términos de determinar la autenticidad de la autoría humana, el contenido y la reconstrucción original del texto bíblico, existe una disciplina llamada crítica textual bíblica. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente es el arduo estudio que se dedica a comparar miles de manuscritos antiguos para poder reconstruir el original. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el final de Marcos en el que estamos nosotros? Final corto, final largo, ¿qué es todo esto? Bueno, hermanos, el final de Marcos, estos versículos que tenemos en esta mañana frente a nosotros hoy, son el texto del Nuevo Testamento que ha sido más difícil de reconstruir a partir de los manuscritos antiguos. La razón es que algunos manuscritos antiguos no contienen los versículos del 9 al 20, mientras que otros manuscritos sí los contienen. De tal manera que se discute, y ha sido tema polémico a través de la historia de la iglesia, si estos versículos pertenecen al Evangelio de Marcos o no pertenecen al Evangelio de Marcos. Ahora, quiero hacer una aclaración y llamar su atención aquí. Les voy a decir qué cosa no se discute. No se discute si son parte o no son parte de la Escritura. Eso es claramente cierto. Esta es la palabra de Dios, porque estos versículos, lo narrado en estos versículos, también lo reportan Mateo, Lucas y Juan. De tal manera que
lo que se discute es, ¿pertenecen originalmente a Marcos o no? La razón, hermanos míos, es que algunos piensan que el final corto de Marcos, hasta el versículo 8, que ya hemos predicado, tiene un final muy abrupto, muy de repente. Termina simplemente diciendo que estas mujeres llenas de temor y espanto no dicen nada a nadie y se van. Tienen miedo. Y ahí acabaría Marcos para todos aquellos que piensan que es hasta el versículo 8 el auténtico y original Marcos escribiendo este evangelio. Sin embargo, hermanos míos, otros manuscritos sí contienen los versículos del 9 al 20. Y debido a eso se hace esa distinción, final corto de Marcos, final largo de Marcos. Incluso algunas traducciones en sus Biblias pueden contener una nota al final con una frase muy parecida a esta. Algunos manuscritos más antiguos no contienen los versículos 9 al 20, para dejarnos saber que existen manuscritos que tienen esa diferencia. Hermanos, es necesario saber esto en el sentido de que queremos ser lo más precisos posibles al momento del estudio de la Escritura. Pero como he dicho ya, nosotros hemos decidido predicar los versículos del 9 al 20 porque estamos seguros, tenemos la total certeza de que es la palabra de Dios. Yo sé que hay hermanos que se encargarán, yo sé que hay eruditos bíblicos que se encargan de seguir en esta discusión para ser lo más precisos al momento de determinar qué versículos pertenecen al capítulo 16 de Marcos. Pero para nosotros, hermanos, en lo que a nosotros respecta, vayamos al texto teniendo la total certeza de que estamos siendo expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, hermanos, vayamos entonces al texto de esta mañana. Va a estar dividido básicamente en dos escenas. La primera escena es Jesús se aparece a María Magdalena. Y esto está en los versículos del 9 al 11. Ahí vemos la descripción de esta aparición que Jesús hace una vez que ha resucitado a María Magdalena. Y hay que entender, hermanos, la dificultad de aquellos hombres que Dios usó al momento de describir y narrar lo que estaba ocurriendo. La razón por la que lo digo es porque pareciera que esta escena que nos narra aquí Marcos debiera estar incrustada en algún momento mientras están ocurriendo los versículos del 6 al 8. Una vez que estas mujeres, muy temprano por la mañana, este grupo de mujeres de las que ya hablamos, llega al sepulcro, si leemos el Evangelio de Juan, nos narra y nos da la idea de cómo María Magdalena tuvo que haberse adelantado al grupo una vez que vio a esos ángeles ahí e ir corriendo a avisar a los discípulos. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que una vez que María Magdalena llegó a avisar a los discípulos, Pedro y Juan, en su incredulidad, corrieron de rumbo al sepulcro para confirmar si lo que María Magdalena había dicho era verdad. El texto nos dice que ambos corrían, dejando atrás a María Magdalena. María Magdalena, ella misma había dejado atrás al grupo de mujeres. Estos dos discípulos, dice la Escritura que Juan corrió más rápido que Pedro. Llegó antes que Pedro. María Magdalena está en el camino rumbo de nuevo al sepulcro. Los dos discípulos ven efectivamente que no está el cuerpo y ellos entonces también regresan a hablar con el resto de los discípulos. Para esto, María Magdalena tuvo que haber llegado, y note es lo que está sucediendo, y por eso es difícil narrar dos hechos simultáneamente. ¿Qué es lo que sucede? Que el grupo de mujeres se había adelantado. María Magdalena ya había llegado a avisarle a los discípulos, Pedro y Juan, habían llegado a confirmar que no estaba el cuerpo. María va de regreso al sepulcro, está sola, ya no está ni con el grupo de mujeres, ni tampoco está en compañía de Pedro y Juan. De tal manera que llega un instante en el que tanto el grupo de mujeres está camino a ver a los discípulos, muy probablemente detrás de ese grupo de mujeres vienen Juan y Pedro, y María Magdalena se encuentra en un instante sola delante del sepulcro. Ahí es donde estamos en este instante, hermanos, en el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos. María Magdalena se va a encontrar ahí en ese sepulcro
sola. No hay nadie más con ella. María Magdalena es originaria de la aldea de Magdala. Esto está al norte de Jerusalén y al oeste del mar de Galilea, entre Capernaum y Tiberias. Ella había vivido una vida abiertamente pecaminosa. Tanto así que Lucas capítulo 8 versículo 2 nos dice que de ella habían salido, o Jesús había echado de ella 7 demonios. Ella estaba poseída, hermanos míos. Antes de conocer a Cristo, esta mujer vivía poseída. Y esto es a causa del pecado al que se había entregado. Ella había abierto las puertas de su vida a las fuerzas del reino de las tinieblas. Eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Entregarse al pecado abre las puertas al reino de Satanás para que gobierne la vida de un ser humano. Toda su vida había sido dominada por estos demonios. Pero cuando conoce a Jesús, cuando ella conoce a Cristo, es liberada por Jesús. Jesús se convierte entonces en la única razón de su existir. No había razón para vivir sino Jesús. Ese era el corazón de María Magdalena. La lealtad de María por Jesús, la entrega de María por Jesús, la devoción, la fidelidad de un corazón capturado por Jesús, como lo estaba el corazón de María Magdalena, es algo, hermanos míos, que todo cristiano debe buscar. Todo cristiano que ha sido salvado por la gracia y por la fe en Cristo Jesús debe buscar esa entrega apasionada por el Señor Jesucristo. Esto, hermanos míos, que vemos aquí debe servirnos de ánimo y al mismo tiempo es un desafío, es un reto, porque no importa el pasado que hayas tenido. A Jesús no le importó el pasado que María Magdalena tuvo. Y no debería importarnos a nosotros tampoco la manera pasada de vivir. No importa cómo hayas empezado la carrera en esta vida, lo importante es cómo la vas a terminar. ¿Cómo está terminando la carrera María Magdalena después de haber vivido como había vivido? No importa, hermanos míos, qué pasó antes en tu vida. No importa, hermanos míos, cuántos y qué tipo de pecados hayan marcado tu vida. Cuando conoces a Jesús y te entregas a Jesús, eres hecho una nueva criatura. Y atención a esto, porque esto va a marcar, hermanos míos, todo el pasaje en el que Jesús aparece a María Magdalena. Nueva vida, nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo. Esa es la condicional. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Note esas dos conexiones. Todas las cosas, no algunas cosas, no ciertas cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tienes fe en Cristo, cuando rindes tu fe a Cristo Jesús, Él te otorga un nuevo comienzo. Muchos quizá se preguntarán y se verán a sí mismos en un momento en sus vidas en donde dicen, ¿cómo me gustaría comenzar de nuevo? ¿Cómo me gustaría parar la vida que llevo ahora y que simple y sencillamente sea borrón y cuenta nueva? Hermanos, eso es lo que ofrece Jesucristo por la fe. Un nuevo comienzo. No quisiéramos ni mirar cómo comenzó María Magdalena, pero debemos admirar cómo terminó María Magdalena, apasionada y entregada a su Señor. Por la fe en Jesucristo fue hecha una mujer nueva. Y la pregunta es, ¿qué hay de ti hoy en esta mañana? ¿Puedes decir tú que llevas una vida nueva una vez que has llegado a Jesucristo? ¿Puedes decir tú que has hecho una pausa en tu vida para decir, todo lo que viví hasta ahora ha sido viejo, necesito ser nuevo? Y solo Cristo puede dar eso, no hay otra manera. Solo el arrepentimiento y la fe en Jesús pueden hacerte una nueva criatura. No hay poder en ti para hacer borrón y cuenta nueva en tu vida, no existe eso. Solo Jesús puede hacer borrón y cuenta nueva. Solo Jesús puede darte un nuevo comienzo. Solo Jesús puede hacerte una nueva criatura, en donde eres limpiado de tus pecados, perdonado por la fe. Solo en Jesús puedes encontrar eso. Solo en Jesús puedes encontrar ese nuevo corazón. Solo Él tiene el poder. Él hace todo nuevo. Quisiera que veamos esto aquí, hermanos míos, y para ello
voy a apoyarme en el pasaje paralelo narrado por Juan. Esto está en Juan capítulo 20, versículos 11 a 18. Quisiera que me acompañen ahí. Esta es la narración de los detalles que son de hecho exquisitos respecto al versículo 9 de Marcos. Juan nos da una detallada descripción de la situación. Así que iremos, hermanos míos, por estos versículos para entender qué está diciendo Marcos en ese versículo 9 cuando dice que Jesús se le apareció a María Magdalena. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esta aparición de Jesús a María? Y sobre todo, hermanos, ¿qué significó? ¿Cuál es el significado de esa primera aparición de Jesús? Recuerden que para todo el mundo Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, pero ahora no está en la tumba. Los ángeles han anunciado, Él está vivo, Él no está muerto. Y por primera vez, alguien va a presenciar a Jesús vivo de nuevo, resucitado. Y como dije, ¿cuál es el significado de esta primera aparición de Jesús a María Magdalena? Dice el versículo 11 en Juan capítulo 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Recuerda entonces, María Magdalena ha regresado al sepulcro y está sola, no hay nadie más. El grupo de mujeres se ha ido a avisar a otros. Tanto Juan como Pedro han hecho lo mismo. Y ahí está María llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No podía parar de llorar María Magdalena, hermanos. Hay dolor en su alma. Le duele el corazón. Ella puede estar confundida, ella puede estar abrumada por todos los acontecimientos de los últimos días. Y encima de todo, no está el cuerpo de su Señor. No está el cuerpo de Jesús ahí. Dice el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahí están estos dos ángeles, mis hermanos. Ellos habían sido enviados por Dios mismo. Y la apariencia de estos ángeles es verdaderamente impresionante. Marcos 16:5 nos ha dicho ya que eran jóvenes. Ellos habían tomado apariencia humana. Recordemos que los ángeles son seres espirituales. Y por la voluntad del Señor toman cuerpo humano en ese momento. Ellos son de una manera encarnados. Y para los ojos humanos ellos aparentan ser jóvenes. Esto habla de la vitalidad que se veía en ellos. Mateo 28:3 por su parte nos dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Estos ángeles resplandecían, mis hermanos. Es lo que nos dice Lucas capítulo 24 versículo 4. Dice que tenían vestiduras resplandecientes. Y ellos estaban ahí dentro de la tumba, hermanos, brillando en la oscuridad del sepulcro. Dice el versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo ella, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estos ángeles, hermanos, no solo adoptaron esa apariencia humana como jóvenes, sino que también se comunican en lenguaje humano. Ellos adoptan el lenguaje de María para comunicarse con ella. Hablaron con María Magdalena. Le dicen, mujer. Esto es una forma de respeto y cortesía. Estos ángeles tienen modales. Ven ahí a esta mujer y le dicen, mujer. Con amor, con ternura, con cariño, se acercan a ella. Ven su dolor y le dicen, mujer. Y la pregunta es, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Esto, hermanos míos, sigue siendo algo amoroso, pero en realidad es una exhortación. Esto que están haciendo aquí los ángeles es una llamada de atención a María. Los ángeles saben perfectamente por qué María llora, pero el punto es que no debería estar llorando. Esto es como los ángeles diciendo, mujer, si tan solo entendieras lo que acaba de ocurrir, no deberías estar triste. Deberías estar llena de gozo. Deberías estar feliz. María no sabe. María está sumida en su dolor. Por eso los ángeles preguntan, ¿por qué lloras?
Dice ella, porque se han llevado a mi Señor. Y noten cómo María Magdalena afirma esas palabras. Mi Señor. No dice, se llevaron el cuerpo de Jesús. No dice, se llevaron el cuerpo del crucificado. No dice, se llevaron el cuerpo del Maestro. Dice, se llevaron el cuerpo de mi Señor. Obviamente, hermanos míos, ese mí es muy importante. Ese mí habla de un sentido personal. Eso habla de la relación directa que tiene María con Jesús. Él es mi Señor, dice María. Y esa palabra Señor significa dueño, soberano. Él es mi dueño y se lo han llevado. María está diciendo, Él pudo haber sido crucificado, puede que esté muerto, está enterrado, pero sigue siendo mi Señor. No tengo otro Señor, no pertenezco a nadie más. Yo soy de Él y Él es mío, es mi Señor. ¿Y dónde está? No lo sé, no sé dónde lo han puesto. María Magdalena no sabe que Jesús está vivo. María Magdalena no sabe quién se lo llevó. María Magdalena no sabe dónde lo han puesto, pero sí sabe una cosa, que Jesús es su Señor. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar constantemente en nuestra vida. Muchas veces no sabremos los qués, los cómo, los porqués. Pero de una cosa que no podemos dudar es del quién. ¿Quién es mi Señor? Jesús es mi Señor. Y no sé por qué pasa esto. No sé cómo va a ocurrir aquello. No sé qué es lo que debo hacer. Pero sé quién es mi Señor. Mi Señor es Jesucristo, el que está vivo. María Magdalena no sabía que estaba vivo y sin embargo podemos ver aquí el compromiso en el corazón de María, la pasión de María por su Señor diciendo, Él es mi Señor, no me importa si está muerto, no me importa si su cadáver se lo han llevado a algún lado, dígame dónde está y yo me encargo. Eso es lo que está diciendo María, eso es lo que está hablando María aquí. El versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hermanos, qué impresionante. Ella lo vio, pero no sabía que era Él. Ella se da la vuelta por alguna razón. Quisiera que visualicemos esta escena. Está hablando con los ángeles. En un punto de la historia en que ella está hablando, diciendo, se han llevado a mi Señor, ella está llorando y está destrozada. Algo ocurre y entonces María le da la espalda a los ángeles y mira hacia el otro lado y tiene a Jesús enfrente. La Biblia no nos dice, mis hermanos, qué fue aquello que hizo voltear a María. No sabemos qué es. Algunos comentaristas y algunos predicadores hablan de que probablemente hubo una reacción en los ángeles que ella tenía de frente. Quizá una mirada hacia otro lado. Quizá incluso se postraron al ver a Jesús. El punto es que María sabía que a sus espaldas había alguien. Y es entonces que María se da la vuelta. Y no lo reconoce, lo tiene enfrente, pero no lo reconoce. El cuerpo resucitado de Jesús, en combinación con las limitaciones humanas de María Magdalena, parecen crear una especie de barrera o velo que hace que María no reconozca a aquel que tiene enfrente. El versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Noten esto, hermanos, María no ha parado de llorar. Ella no puede parar de llorar. Su alma está destrozada pensando en que su Señor no solo ha muerto, sino que alguien se ha robado su cuerpo. Y Jesús le dice, ¿a quién buscas? Noten esa pregunta, mis hermanos. Esta es una pregunta retórica. Jesús no necesita saber la información. Jesús nunca necesita saber información de ningún tipo. Él lo sabe absolutamente todo. Pero noten, hermanos, cómo el llanto en el alma de María Magdalena tiene una explicación. El dolor, la frustración, la aflicción del alma de María tiene una explicación. Ella está buscando a alguien. Por eso Jesús le dice, ¿a quién buscas?
¿A quién buscas? Además le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de tu agobio, tu tristeza, tu dolor, tu preocupación? ¿A quién buscas? Y hermanos míos, eso habla al alma de cada uno de nosotros. Pasamos muchas veces por aflicciones, pasamos muchas veces en la amargura del dolor, pasamos muchas veces con un sentimiento, incluso como hoy lo llaman, de depresión. Y la pregunta que Dios hace, ¡hey! ¿A quién buscas? ¿A quién estás buscando tú? Esa es la razón última del por qué el alma del hombre se aflige, por qué el alma del ser humano se duele, por qué el alma del ser humano, como es pecador, está velado de ver a aquel que tiene enfrente y está buscando a alguien. Y el Señor dice, ¿a quién buscas? Y te hago esta pregunta a ti que estás sentado hoy aquí. ¿A quién buscas tú? ¿A quién estás buscando? ¿Qué buscas de la vida? ¿Tras quién estás? ¿A quién quieres ver? Porque no puedes vivir tu vida simplemente como básicamente un ser animal. Sabemos que no somos plantas y los científicos ateos de hoy te dicen, es que tú eres un animal. Hay dos reinos, el animal y el vegetal. Bueno, tú caes entre animal porque obviamente planta no eres. Pero no, hermanos, no es lo que enseña la Biblia. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y tu alma está buscando a alguien. ¿A quién buscas tú? No eres un animal. No es que naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Qué clase de idea es esa? ¿En qué mente se concibió algo como eso? Esa no es la vida. La vida es estar detrás de alguien. La pregunta es, ¿detrás de quién estás? Fuiste ideado y diseñado para ser un adorador. Es lo que hizo el Señor cuando creó al hombre. Lo creó para satisfacerse en Dios mismo. ¿En quién estás buscando tú esa satisfacción en tu vida? ¿A quién buscas? Esa es la pregunta que está haciendo Jesús aquí. La pregunta que se le hace a María, ¿a quién buscas?, conlleva la idea de, ¿no te das cuenta a quién tienes enfrente, mujer? Este es Jesús y está vivo. ¿Estás llorando por el cuerpo de tu maestro? ¿Estás llorando por el cuerpo de tu Señor? Yo soy tu Señor, estoy aquí y estoy vivo. ¿Cuál es la razón de tu llanto? No tienes razón para llorar, no tienes razón para afligirte así. No hay ninguna razón para estar triste cuando Cristo resucitado está aquí, cuando Cristo está vivo. El versículo 15 dice que ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. María Magdalena está dispuesta a hacer lo que sea necesario para honrar a su Señor. Note esas palabras. Si tú te lo llevaste, recordemos, ella está pensando que está hablando con el hortelano. Dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevo. Hermanos, ¿cómo una mujer va a cargar con el cuerpo de un muerto? Pero eso a María no le importó. Porque su compromiso, su amor, su pasión por Cristo le dice, no me importa, si tú me dices dónde lo pusiste, si tú te lo llevaste, apenas yo sepa dónde está, yo veo qué hago, yo me lo llevo. Yo me voy a llevar a mi Señor conmigo. No quiero estar lejos de mi Señor, aun si es un cadáver. De nuevo, toda esta plática, ¿qué está sucediendo? María tiene en mente, Jesús está muerto, es el cadáver. Y de nuevo, ¿cuánto más? Esto se los dije el domingo pasado. ¿Cuánto más, hermanos míos, debiéramos nosotros tener esa pasión por Cristo sabiendo que Él está vivo? María no sabía que estaba vivo. Y aún estando muerto, ella estaba completamente entregada a su Señor. Aún si hubiera sido solo el cadáver. Si tú te lo llevaste, dime dónde. Me lo llevo yo me hago cargo, yo encuentro la manera, yo veo cómo, voy a encontrar la forma, pero me lo voy a llevar. Ahora, hermanos míos, lo interesante en este versículo 15 es que Jesús está vivo, está frente a ella, y María Magdalena piensa que Él es, ojo aquí, el hortelano. Esto, hermanos míos,
pareciera y pudiéramos pasar nuestra mirada muy rápido sobre las palabras, pero esto no está aquí de manera incidental, esto no es circunstancial, esto aquí no está porque sí, esto es intencional de parte del Señor. La palabra hortelano utilizada aquí es intencional para comunicar, de hecho, todo el punto de este pasaje. ¿Qué es un hortelano? Porque eso es lo que dice el texto, un hortelano. Un hortelano es, definición de diccionario, una persona, un hombre, puesto en un huerto, encargado de cultivar, labrar, cuidar y guardar dicho huerto. Recordemos que el sepulcro está en un huerto. Eso nos lo dice Juan capítulo 19, versículo 41. José de Arimatea había comprado un huerto y en ese huerto estaba el sepulcro. Él había mandado construir ese sepulcro y estaba ahí. María Magdalena piensa algo como esto: el único que puede estar aquí tan temprano cuidando el huerto donde estaba, esto no era, hermanos míos, propiedad pública. Esto era propiedad privada, el dueño era José de Arimatea. Entonces ella piensa, si hay alguien aquí, yo estoy metida en un lugar que pertenece a alguien y ahora quizá puedo estar metida en problemas porque ha venido un hombre, y quién puede estar tan temprano ya ahí cuidando ese huerto. Tiene que ser el hortelano. Ella lo confunde con el hortelano, pero aún la confusión de María queda registrada en la Escritura y no es azarosa. No es porque sí, no es cualquier cosa. Soberanamente Dios Padre preparó la tumba de Jesús para estar en este huerto. Y ahora que ha resucitado, la Escritura nos dice y nos quiere dejar clara una cosa: que antes habían puesto a un hombre en un huerto. Y ese hombre fracasó en cuidarlo y labrarlo. Ese hombre fue Adán. El primer Adán fue puesto en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, nos dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Esto es miles de años antes atrás. Él fracasó, él cayó. Él era el hortelano del huerto del Edén, en pocas palabras. Pero ahora, siendo Adán el hortelano del huerto del Edén en el pasado, el postrer Adán, Jesucristo, ha resucitado, hermanos míos, y Él es quien está a cargo del nuevo huerto. Él es el que está a cargo y no puede fallar. Es imposible que falle, porque Él no tiene pecado y vive para siempre. Él es, hermanos míos, el que ahora, como el postrer Adán, queda a cargo de cuidar y labrar el huerto que es el pueblo de Dios, su iglesia, y redimir todo el mundo que Dios creó. Eso es lo que está sucediendo aquí. María confunde a Jesús con un hortelano, pero más que confusión, es bien revelador entender que Jesús ha venido a ser ese postrer Adán a cargo del nuevo huerto. Él es el que ha venido a traer con su resurrección un mejor y nuevo comienzo. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Por eso les decía, María había sido hecha una nueva criatura. Y esa es la conexión que vemos aquí. María no fue seleccionada al azar para presenciar de primera mano por primera vez la resurrección de Cristo, sino que en esa aparición que hace Jesús ya vivo frente a ella, hay una confusión muy curiosa. Ella piensa que es el hortelano. Y hermanos míos, ¿qué nuevo y mejor comienzo es este? ¿En qué sentido esto es un nuevo y mejor comienzo? Hermanos míos, en cuanto a la naturaleza misma del hombre. En 1 de Corintios capítulo 15, y recordemos que 1 de Corintios capítulo 15 es el pasaje insignia. Es el mejor pasaje que uno puede tomar de todo el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección de Jesús. Nos dice en los versículos 45 a 49 algo extremadamente importante. Pablo dice en 1 de Corintios 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. Note las palabras.
no que Adán tenía vida en sí mismo, sino que él fue hecho un ser viviente. A él se le dio vida. Sin embargo, dice, el postrer Adán, este es Jesucristo, espíritu vivificante. Él no depende de alguien que le dé vida. Él tiene vida en sí mismo. Por eso también vimos el domingo pasado que la obra de la resurrección fue una obra trinitaria. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y Jesús mismo se levantó a sí mismo con poder de entre los muertos. Él es el espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero vino el hombre en la carne, pero ahora ha venido el hombre en espíritu. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué es todo esto, hermanos? Que solo hay dos lugares en donde un ser humano puede estar. O se está en la carne, en lo terreno, en Adán, muerto en delitos y pecados como está Adán, o está en Cristo, que es vivificado por el poder del Espíritu y tenemos vida en Él. ¿En dónde estás tú? ¿Estás en Adán, muerto en delitos y pecados, sin estar en Cristo? ¿O estás en Cristo y estás vivo por el poder de la resurrección? Por la fe en Él, por su obra. Esos son los dos únicos lugares en donde uno puede estar. Dice, pero todos estamos vivos aquí. Sí, como acabamos de leer, en lo terrenal. En lo terrenal todos aquí tenemos vida biológica. Pero si hay alguien aquí que no está por la fe en Jesucristo, que no ha recibido la gracia del poder vivificante en el Espíritu, su espíritu está muerto. No hay vida en él. Pero la promesa es que todo aquel que pone su fe en él, ¿qué es lo que dice este versículo? Dice que el cual es celestial, tales también los celestiales. Tales aquellos que han venido a poner su confianza y fe por la fe en Jesús, ellos han sido vivificados en lo espiritual y están vivos. Esto es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Soberanamente Dios Padre prepara esa tumba ahí y soberanamente María parece confundirse y decir, aquí hay un hortelano. Nada de estas cosas que acabamos de hablar en el último par de minutos pudo ver María en ese momento. En ese momento María no veía nada de eso, por eso lloraba incontrolablemente, por eso su alma estaba afligida, por eso había dolor en su corazón, porque no entendía que a quien tiene enfrente ha resucitado de entre los muertos y ha traído un nuevo comienzo. Todas las cosas son hechas nuevas. Y hermanos, la cosa aquí, la exhortación para nuestras almas es, ¿por qué tú te afliges? ¿No te das cuenta que Jesús está vivo y ha venido a hacer todas las cosas nuevas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la aflicción? No existe, hermanos míos, nada en el ser humano, nada en la naturaleza de lo que vivimos día a día, ningún problema, ninguna aflicción, ningún dolor que pueda opacar o echar sombra a la realidad de que Jesús, el Rey de Gloria, está vivo, está completamente vivo. Y no es ajeno a nosotros, sino que es cercano a nosotros. Vean cómo ha ido donde María y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Cada vez, hermanos míos, que nosotros enfrentamos ese tipo de cosas, ese tipo de aflicciones, dolores, ese tipo de turbación en el alma, porque así es el mundo caído, debemos recordar una cosa, que Jesús está vivo. La economía va mal, sí, pero Jesús está vivo, gloria a Dios. Estoy enfermo, sí, pero Jesús está vivo, gloria a Dios. El mundo es difícil, claro que es difícil, pero Jesús está vivo. ¿Y qué dijo Jesús? Estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Jesús sabe eso, claro que tendrán aflicción. Pero confiad, y note esa palabra pero. Ese conector, esa preposición que indica un contraste. Tendrán aflicción. Sí, dice Jesús, y eso lo sabemos. Pero, contraste, confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Y esto lo está hablando Jesús, hermanos míos, este versículo lo está hablando Jesús y no había ido a la cruz, no había muerto. Y ahora que ha resucitado, Él confirma todo lo que ha dicho.
Él venció la muerte y el pecado. Y le dice a María, María, aquí estoy y estoy vivo. ¿Cuál es el problema? Continúa en el versículo 16, hermanos, de regreso en Juan. Y noten algo extraordinario. Jesús le dijo, María. Noten los signos de exclamación. No grito por gusto, hermanos. Ahí hay unos signos de exclamación y hay que leer la escritura como está ahí. Y dice, María, le dice. Es como que estamos hablando de todo esto, María, ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella contesta, y de pronto Jesús dice, ya, paremos con este llanto, paremos con esta situación. María, le dice. Dice, volviéndose ella, note de nuevo esto. Ya habíamos leído que María estaba hablando con los ángeles y le estaba dando la espalda a Jesús. No sabía ella que estaba Jesús atrás, pero algo sucede y ella se da la vuelta, empieza a hablar con Jesús sin saber que era Jesús, está confundida, cree que es el hortelano. En algún punto ella vuelve a darse la vuelta, está el hortelano ahí, es un hombre más. Y es cuando Jesús le dice con esa palabra, porque es una palabra, es un nombre, le dice María. Entonces se vuelve a dar la vuelta a María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní. Le grita también, lo reconoce, lo ve, sus ojos se dan cuenta que es Jesús. Raboní, que quiere decir maestro. Y esta palabra Raboní es muy similar a la palabra rabí. La palabra rabí es el hebreo para maestro. Raboni o raboní es una palabra, para decirlo de una manera, maestro por 1000 veces. Eso habla de no solo eres tú quien me enseña, sino tú eres el único que me enseña algo. No solo es tú eres mi maestro de quien dependo, sino solo de ti dependo. Eres todo para mí. Tú eres mi vida, tú eres mi pasión. Raboní, yo pertenezco a ti. Nadie me va a separar de ti, Señor. Le dice Raboní, que quiere decir maestro. María se da cuenta en este momento a quién tiene enfrente. Es su Señor, está vivo. Justo en el instante en el que Jesús la llama por su nombre, es como que ese velo que le impedía mirar quién era, se cae, se desvanece y ahora ve a su Salvador, ve a su Señor, ve al Rey de Reyes y Señor de Señores completamente vivo. Qué poderosa, hermanos míos, es la voz del Señor Jesucristo. Una palabra, María. Y sus ojos se abren, su entendimiento queda esclarecido y empieza a ver, se da cuenta inmediatamente al instante, Raboni, mi Señor, mi Maestro. Esta voz, hermanos míos, es la misma voz que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 3, hágase la luz y la luz se hizo. Dijo María. Y la luz se hizo en los ojos de María. Esta voz es la misma voz que dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y todo el mar de Galilea quedó apaciguado al instante. Esta es la misma voz que dijo al cadáver de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció y se levantó de entre los muertos. Esta es la misma voz que ha hablado no solo a los oídos de María, sino al alma de María. Y es exactamente la misma poderosa voz que ha llamado por nombre a cada cristiano que existe. Si tú eres cristiano hoy, si estás aquí sentado y tu fe está en Jesús, eres una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, es solo, única y exclusivamente porque Jesús te llamó por nombre. Él dijo tu nombre y tu espíritu cobró vida. Y a lo mejor puedes decirme, bueno hermano, yo soy cristiano, yo nunca he escuchado la voz audible de Jesús. No la has escuchado audiblemente. Porque la voz de Jesús es tan poderosa que ha atravesado un par de milenios para que sea escuchada en el fondo de tu corazón, de tal forma que si escucharas audiblemente su voz, despedazaría tus oídos. Esa voz ha sido tan poderosa que se ha movido en el reino de lo espiritual para darle vida a tu espíritu. No se trata de escuchar con los oídos de la carne, sino de que tu alma escuchara su voz, y eso es lo que ha hecho Jesús. Eso es exactamente lo que ha hecho Jesús. Ha dado vida por el poder de su palabra a aquellos que han escuchado el Evangelio. Noten la misericordia de Jesús, hermanos. Noten la misericordia de Jesús. Si Él no te llama por nombre,
no habrías podido venir en lo espiritual a entender, a ver, a amar al Salvador que está vivo. No le verías de ninguna manera. Esa misericordia y ese amor de Dios comienza en el momento en que por su gracia te pone, te trae, te sienta, sea en una iglesia, sea en algún lugar donde alguien te comparte el Evangelio, y Él concede que tus oídos escuchen el Evangelio. No es derecho de nadie escuchar el Evangelio. Ningún ser humano, como pecadores que somos, tiene el derecho de que en sus oídos pecaminosos resuenen las palabras santas del Evangelio glorioso de Jesús. Pero en el momento en el que Él concede que tus oídos escuchen el Evangelio, ya es un acto tremendo de gracia y misericordia para que no te pierdas. Tus oídos pecaminosos, que han escuchado lo que nunca debieron haber escuchado, que han oído lo que no deben oír, sucios como son receptores en primera instancia de las palabras santas del glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Qué clase de persona tiene que ser alguien que siendo receptores de esa gracia y misericordia deciden desechar lo que Jesús ha dicho? Terrible, hermano mío. Dice el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, vuestro Dios. Note esto, hermanos míos, el Señor le dice a María Magdalena: no me toques, María. ¿Y por qué será que le dice eso? ¿No sabemos la condición de la nueva naturaleza en el cuerpo de Jesús? Pero algo sí podemos tener claro aquí, es que María seguramente fue y se aventó a abrazarlo. De hecho, en Mateo 28, versículo 9, dice que cuando se aparece luego al grupo de mujeres, estas se tiran a sus pies a abrazarlo y adorarles. Y dice: no me toques todavía, María, no me toques. Y note esto, cómo Jesús dice: ve y dile a mis hermanos. Hay una diferencia aquí ahora. Ya no simplemente son mis discípulos. Dice: ve y dile a mis hermanos. No solo dice a mis hermanos, Jesús da la razón por la cual Él los llama hermanos y no se avergüenza, dice la Escritura. Porque subo a mi Padre, vuestro Padre. Esto es lo que ha hecho la obra de la resurrección de Jesús. Nos ha dado una paternidad en el Dios que creó los cielos y la tierra. Qué privilegio es para nosotros, hermanos míos, decir: Jesús tiene un Padre, y el Padre de Jesús es mi Padre también. De tal manera que mi Maestro y mi Señor es al mismo tiempo mi hermano. Y dice: a mi Dios y a vuestro Dios. Él ha venido a hacer esa reconciliación entre el hombre pecador y el Dios santo. Por su muerte, por su sepultura, por su resurrección. Él ha cerrado esa brecha que había entre los pecadores y el Dios santo. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a decir, para hacer un énfasis de la veracidad del Dios del que se hablaba: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora no es lo que dice Jesús. Dice: a mi Dios, vuestro Dios. Él es el referente. Él es el Hijo, Dios encarnado, que vino y resucitó y está vivo. Dice entonces que María fue a los discípulos, les llevó las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense ahora el alma de María, llena de gozo, completamente gozosa, porque ella se había dado cuenta ahora de quién estaba vivo. Y hermanos míos, esto es súper importante. Es extremadamente importante anclar nuestro estado emocional a la realidad de que Jesús está vivo. No podemos nosotros depender de las circunstancias, porque las circunstancias son cambiantes todo el tiempo. Hoy las cosas van bien, hermanos, mañana irán mal. Es parte del mundo caído en que vivimos. Pero algo no va a cambiar, que Jesús está vivo y Él es el Rey que gobierna todas las cosas.
Cuando anclamos nuestra emoción y le informamos a nuestro corazón esa realidad, debemos aprender a gozarnos. Y de ninguna manera, hermanos, estoy diciendo que no habrán situaciones en las cuales nuestra alma se duela. Claro que las habrá. Pero nunca, hermanos, debemos determinar o creer que esa es la realidad. Eso es momentáneo, eso es pasajero, es temporal. Lo que no es temporal es Cristo Jesús. Él no es temporal, Él no es pasajero, Él es eterno. Él es la verdad sólida y robusta, la roca de nuestra salvación que no se mueve con nada. Debemos cuidar nuestro corazón de no abrazar la amargura. Debemos cuidar nuestro corazón y no permitir que nuestra alma se aferre al dolor de las circunstancias pasajeras de la vida, por muy difíciles que sean. Me gusta cómo lo dice el puritano, predicador y teólogo Thomas Watson. Él dice: Satanás ama pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Hermanos, hermanas, iglesia, no acondiciones tu corazón para hacerle una invitación al diablo de venir a recrearse contigo. De nuevo, dice Thomas Watson, Satanás ama, le encanta, le gusta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Es ahí donde Satanás hace también su obra. En tu descontento, en tu frustración, en esos momentos de dolor y aflicción, que de nuevo, no es que no vayan a ocurrir, pero seamos como los salmistas. Veamos en los salmos cómo estos hombres derramaban su corazón, incluso muchas veces en el dolor que experimentaban, pero siempre concluían con una cosa, que tenían que estar anclados y aferrados al Señor, no importara qué cosa pasara. No abrazaban la idea, no abrazaban una realidad que es falsa, de que solo la aflicción es lo que existe. De regreso a Marcos capítulo 16, hermanos, vemos en los versículos 10 y 11 lo siguiente: que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y quisiera hacer mucho énfasis en estas dos cosas. ¿Cómo estaban los discípulos? Dice que estaban tristes y llorando. Ahí está, desanimados, sumidos en el dolor. En nuestros días, algunos psicólogos que creen que se la saben de todas, esos sabelotodos, lo llaman depresión. Cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado. Dice el texto que estaban tristes y llorando. ¿Qué es lo que produce el alma cuando se aferra y abraza esa tristeza como su realidad? Nos impide ver la verdad, hermanos. Nos impide crecer en fe. Está María aquí diciéndoles: hey, muchachos, el Señor está vivo. Lo vi con mis propios ojos, habló conmigo, me abrió los ojos del entendimiento. Y ellos, que Jesús está vivo, María, no queremos saber nada ahorita. Me siento muy mal, estoy deprimido, estoy triste. No quiero que nadie me hable, ya esta vida cristiana es muy difícil. Oh, qué dolor. Te están diciendo que Jesús está vivo, ha resucitado. Ay, María, no. Mira, mejor déjanos en paz, déjame vivir mi duelo. Es ridículo, hermanos. Lucas 24:11 nos dice: a ellos les parecía locura las palabras de ella. Por eso es difícil, hermanos, ayudar a una persona que se ha encerrado como una tortuga dentro del caparazón del dolor. No le puedes decir nada, no quiere que le hablen de nada, es que estoy desanimado. No, yo te voy a decir cuál es la realidad. Tú no conoces a Jesús vivo. Tú no conoces a Jesús resucitado. Porque si le conocieras, te pasaría lo que a María. Ella ya no está llorando, ella está gozosa, ella fue corriendo a decir: hey, las buenas nuevas, las noticias de que Jesús está vivo. Él no está muerto, Él vive, y lo vi, y me habló, y me dijo que viniera a decirles esto. Pero no solo ellos, hermanos míos, no solo ellos. Hubieron otros que lo vieron y no le reconocieron, que escucharon la narración de otros que le vieron y no lo creyeron.
Y note cómo Jesús les dice, hey, vayan y dígale a mis discípulos, a mis hermanos que les veo en Galilea. ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en Nazaret? Y que diga Jesús, es que ahí nací, véanme ahí. No dice, véanme en Galilea, ahí me verán. Y eso es, hermano mío, es porque fue en Galilea el que marca ese nuevo comienzo. Es en Galilea donde Jesús llamó a sus discípulos y estos empezaron a seguirle. Es en Galilea donde le verán y serán transformados para comenzar de nuevo. Ese nuevo comienzo del que hemos hablado. Ahora serán los discípulos 2.0, una nueva versión, una versión corregida, mejorada y aumentada. Ya no serán esos ratones escondidos en la madriguera temblando. Ahora serán los discípulos valientes. Ahora serán aquellos que no se acobardan. Aquellos contra los cuales todo Roma se levantará y nadie los va a detener. Seguirán predicando. En un sentido, ni la misma muerte detuvo la predicación de los discípulos de Jesús. Porque todos ellos murieron terriblemente. Exceptuando Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. Pero ni eso los detuvo, porque habían tenido ese encuentro en Galilea con Jesús, una nueva vida, nuevas criaturas. Punto número 2 en esta mañana, y claramente veremos el punto número 2 más brevemente, mis hermanos. Jesús aparece a 2 de sus discípulos. Versículos 12 a 13 en Marcos 16. Dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Ahí está, ni siquiera ellos creyeron a otros que lo vieron vivo. Este pasaje está narrado en Lucas 24, en los versículos del 13 al 35. Y quisiera también que vayamos a Lucas. Obviamente es un pasaje extenso y no vamos a explicar y exponer cada versículo, pero sí quisiera hacer notar algunas cosas en el pasaje. En Lucas capítulo 24, versículos del 13 y hasta el 35 dice lo siguiente: he aquí, 2 de ellos, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Note esto, ¿quién es quien se acerca? ¿Es el hombre quien se acerca a Jesús o es Jesús quien se acerca al hombre? Es siempre, hermanos míos, Jesús, Dios encarnado, quien tiene la iniciativa de acercarse al hombre. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados. De nuevo, aquí hay un velo, aquí hay algo que impide a estos discípulos reconocer a Jesús. Porque dice, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Notaron algo común con todo lo que hemos hablado de los discípulos y María Magdalena? Que estos hombres, estos 2 discípulos, caminaban yendo a Emaús, venían platicando las cosas que habían acontecido. ¿Y cómo estaban? Tristes. Estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, dijo, el que se llamaba Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Hermanos míos, es casi cómico lo que está haciendo Jesús aquí. Es como diciendo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? A mí me arrestaron, a mí me crucificaron, a mí me mataron, a mí me sepultaron. A ver, cuéntame, ¿qué cosas tan terribles han ocurrido? Ahora estoy vivo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también, miren ellos están tristes, pero reconocen que les habían dicho algo. Dice,
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Se dan cuenta que estos hombres, estos dos discípulos, tenían la información correcta? Se les había dicho fielmente por parte del testimonio de estas mujeres que Jesús no estaba en el sepulcro y que estaba vivo. Pero ¿cómo estaban ellos? Tristes. No lo creyeron. No creyeron en Jesús resucitado. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y Jesús los va a reprender. Entonces ustedes sí saben. A ustedes se les ha dado testimonio de que estoy vivo, y no solo eso, han ido a la tumba y han visto que no estoy ahí. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es casi la misma pregunta, o más bien, tiene el mismo sentido la pregunta. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no creen? ¿Por qué cuando se les ha dicho ya que estoy vivo? Y todos los profetas testifican de lo que tenía que pasar. Han ido a confirmar al sepulcro que está vacío. Y andan caminando cabizbajos, tristes, deprimidos, desanimados. ¿Sabe qué dice Jesús de esas personas? Insensatos y tardos de corazón. ¿Ustedes en realidad creen que estoy vivo? Pues estoy enfrente de ustedes. Obviamente no lo reconocían. ¿Y qué hace Jesús? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Hermano y hermana mía, si tú estás desanimado, si tú no te estás dando cuenta y tus ojos están velados, habiendo recibido testimonio de que Jesús es el Salvador, es el Rey que vive por siempre, si esa es la condición de tu corazón, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la prescripción que da Jesús para que se te quite eso? Ve a las Escrituras y mira todo lo que se dice de Cristo. Eso es lo que hizo Él. ¿Se dan cuenta de que el mismo Jesús aplica el mismo principio que Él ha mandado? Solo Escritura. En ese momento Él pudo haber hecho cualquier milagro. Miren, yo soy Jesús, y hacer cualquier cosa para que ellos crean. Pero no es lo que hizo. Sino que agarró la Escritura y empezó a explicarles, exponerles, darle el sentido correcto a cada pasaje para que se dieran cuenta de cómo la Escritura testifica de Él. Esa es la receta para quitar todo eso, hermanos míos. De nuevo, estás triste, estás afligido, es entendible, somos humanos. Pero ¿qué esperas para ir a la Escritura y ver todo lo que los profetas testifican de Cristo? ¿Qué esperas para ir a que tu alma sea lavada con el bálsamo de la palabra? ¿Qué esperas para correr a Él? ¿Caes en tentación? ¿Caes en pecado? ¿Estás triste y afligido? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué esperas para ir a la Escritura? Eso es lo que hizo Jesús con ellos. Los llama insensatos y tardos de corazón. Diagnóstico, prescripción, solución, Escritura. Necesitan la Escritura. Y dice que llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Qué hermoso Jesús. Usted se imagina al Señor haciendo, yo me imagino esto, hermanos, haciendo como que va más lejos, ¿no? Es algo tan humano, hermanos míos, Jesús siendo verdadero hombre. Y hace como que va más lejos. A ver cuál es la reacción de estos hombres. Y aconteció, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué impresionante. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se dan cuenta cómo ese diagnóstico que da Jesús, tardos de corazón? Él da la prescripción, les empieza a dar al corazón directamente toda
la medicina, por decirlo así, que va a sanar ese corazón tardo e incrédulo, y su corazón empieza a recibirlo de tal manera que ellos testifican que ardía su corazón. Es como un doctor que mira claramente cuál es el problema, cuál es la herida, y va y empieza a sanarla. Y uno siente en esa herida que lo están sanando, no lo están haciendo para lastimarlo, sino que lo están haciendo para curarlo. Y esto es lo que está sucediendo aquí. El Señor empieza a abrirles las Escrituras, a exponer los textos, y su corazón empieza a arder. Se les empieza a quitar lo tardos que son para creer. Y entonces en un momento esa medicina que Jesús les da, les abre los ojos y ven que es Jesús. Y entonces empiezan a decir: con razón ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras. Hermanos míos, esto es lo que tenemos en estos pasajes. ¿Y qué conclusión sacamos de ambos pasajes? Permítanme darle dos cosas para concluir. Primero, que Jesús resucitado, que la resurrección de Jesús es la evidencia de la victoria de Cristo. Nadie puede decir que Jesús vino y fracasó, porque esa tumba está vacía y Él venció la muerte y el pecado. Dios ha dejado registrada en su palabra la resurrección de tal manera que nos dice, y nos dice a todos hoy: vean la grandeza del poder de Cristo Jesús. Él hace nuevas todas las cosas. Vean su poder infinito. Solo Él puede renovar toda la creación, comenzando con el corazón del hombre. Solo Él puede dar un nuevo comienzo, solo Él puede dar un nuevo corazón, solo Él puede dar un alma nueva, una mente renovada, solo Él puede hacerte una nueva criatura, solo Él puede darte una nueva manera de vivir, una visión nueva, una vida nueva por la fe en su nombre. Tendrás una nueva naturaleza, un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Puedes decir que tienes una vida nueva a partir de que viniste a Cristo? ¿O sigues viviendo en la antigua y vieja manera de vivir? Es una mentira, hermanos, que se pueda seguir viviendo a la antigua manera y decir: pero he tenido un encuentro con Cristo resucitado. Mentira. Nadie que ha tenido un encuentro con Cristo resucitado por su palabra puede seguir viviendo de la manera vieja. Él hace todas las cosas nuevas. Puedes decir que tienes una vida nueva. Esa es la pregunta que debemos llevar cada uno de los cristianos que estamos aquí, que decimos ser cristianos, y examinarnos y decir: ¿tengo yo una vida nueva? ¿Puedes ver la diferencia? Porque todos pueden ver la diferencia entre un par de zapatos viejos y un par de zapatos nuevos. No se necesita ser experto en zapatos para darse cuenta de la diferencia. ¿Puedes tú decir: wow, qué vida llevaba antes? Terrible, eso era viejo. Pero mira qué vida llevo ahora. Hay algo diferente que la hace nueva, una nueva vida. Por lo menos puedes decir tú que quieres tener una vida nueva. Porque si quieres tener una vida nueva, la respuesta es: ve la grandeza de Cristo en la resurrección y ven a Él corriendo hoy en arrepentimiento y fe, y Él te dará una vida nueva, te dará un nuevo comienzo, te dará vida eterna, un corazón renovado que le pueda amar. Y segundo, mis hermanos, ¿cómo es que ni María Magdalena ni los discípulos camino a Emaús pudieron reconocer a Jesús? ¿Cómo es posible eso? Si lo tenían enfrente. ¿Cómo podríamos entender esto que tenían ellos en su visión, en su mente, quizá en su corazón, que les impedía ver a Cristo resucitado? Hermanos, tal vez sea una interrogante que todos tenemos, quizás sea una pregunta muy interesante, pero la Biblia no la explica. Y recordemos que si queremos ser bíblicos, no podemos hablar más allá de lo que la Biblia nos dice. No debemos hablar menos de lo que la Biblia nos explica y nos dice, pero tampoco podemos ir más allá. Y aunque no tenemos la respuesta para esto, lo que sí es claro y que no es difícil de entender es lo que los pasajes nos señalan como un punto de aplicación que no debemos perder, y es que solo podemos, hermanos míos, conocer y reconocer a Jesús
hasta donde Él nos conceda en su gracia que le conozcamos. Fue Él quien le dijo a María, María, y sus ojos fueron abiertos. Fue Él quien abrió las escrituras a este par de discípulos y en su momento, al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Él es quien nos da ojos para poder verle. Aquel que es mayor se da a conocer a aquel que es menor. El Rey de reyes y Señor de señores se da a conocer a aquellos a quienes Él ha tomado por sus siervos. No somos, hermanos míos, nosotros quienes hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos nosotros, con qué autoridad nosotros podríamos tomar a Jesús y decir, te voy a hacer Señor? Eso es imposible. Es Él, el Señor, quien toma a los que Él quiere por sus siervos. No nosotros somos aquellos quienes aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y es que claro que tiene que haber una disposición en nuestro corazón para amar a Jesús, pero recordemos que es Él quien nos ha aceptado en su reino y ha puesto un nuevo corazón en nosotros. Si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, por eso podemos amarle hoy. Esto es lo que se conoce como gracia soberana. A Él le ha placido así darnos esa nueva visión y ese nuevo corazón. Salmos capítulo 8, versículo 4 dice, este es David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En el Salmo 8, David está describiendo las maravillas que Dios ha hecho en la creación y se sorprende al ver que de todo eso ha tomado al hombre y lo ha puesto para enseñorearse de ella. Y cuando David se da cuenta de quién es Él, y cuando Él analiza y se da cuenta de quién es el hombre, se sorprende y dice, ¿quién es el hombre, Señor? Para que lo hayas puesto así, para que lo hayas hecho así. Yo sé quién soy como hombre, yo sé que es el hombre en su estado natural, y te ha placido visitarlo. Concluye ese salmo David en el versículo 9, diciendo lo siguiente, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando ve David todo lo que ha hecho el Señor y que pone al hombre para enseñorearse de la creación, la gloria no es para el hombre. No dice, wow, qué impresionante es el hombre, seguro por eso lo pusiste. No, es todo lo contrario. Siendo el hombre nada, Señor, ¿cómo lo pones ahí? Y termina entonces glorificando al Señor, no admirando al hombre, glorificando al Señor diciendo, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Todos los cristianos que estamos aquí, mis hermanos, debiéramos tomar un tiempo para meditar y postrarnos en agradecimiento y decir como David, oh Dios mío y Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Cuán grande eres, Señor. Gracias porque me has dado ojos para ver a Jesucristo resucitado. Gracias porque puedo ver a aquel que vive y reina y Él es mi Señor y Salvador que vive por siempre. Y si tú aún no tienes ojos para verle, pídele a Dios que te dé ojos para poder verle. Por la autoridad de la Escritura, puedo decirte con confianza que Él no echa fuera a un corazón arrepentido y humillado. Él es quien va a darte esa mirada que le sepa ver. Él es el que va a darte esos ojos para mirarle por el arrepentimiento y la fe en su nombre. Cree en Cristo hoy y serás salvo. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias. Porque todos éramos ciegos, Señor, y solo tú, por tu misericordia y amor, soberanamente por tu gracia, nos amaste y nos diste vida, abriste nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente. Ahora nuestro corazón, Señor, te ama, te busca. Señor, ayúdanos a ser como esa María que encontró una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a reconocer que estás vivo y traes un nuevo comienzo. Haces todas las cosas nuevas. Señor, necesitamos con tanta premura, Señor, el ser criaturas nuevas, hombres nuevos, mujeres nuevas, familias nuevas. Renueva, Señor, a tu pueblo.
Señor Padre, ayúdanos, no porque lo merecemos, pero porque lo necesitamos y porque Jesús pagó el precio. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre del que vive, en el nombre de Jesucristo. Amén.